Muy bien, ya estamos grabando. Qué gusto estar aquí con ustedes, hermanos, hermanas en Cristo. Acabo de decirles a los otros, para los que ustedes que recién entraron, se fue algunas de las luces en nuestra casa, pero seguimos con luz para el internet, pero no sé qué va a pasar. Entonces, si pierdo la conexión, espérenme por favor y voy a ingresar con mi celular. Entonces pido perdón de antemano si pierdo mi conexión por un ratito, pero voy a volver. Y si es necesario iniciar de nuevo la reunión de Zoom, voy a compartir el link con ustedes en el grupo que tenemos. Estamos aquí juntos de nuevo por la gracia de Dios para continuar con nuestro curso La Vida Devocional con los Salmos. Y esta noche vamos a hablar más sobre la vida devocional y en qué consiste un buen mensaje devocional. ¿Cuáles son algunas pautas? ¿Cuál es el criterio para un buen mensaje devocional? Y vamos a hablar también sobre el proyecto final. De hecho, voy a tratar de crear un espacio al final de nuestra casa, al final de nuestra clase, para hablar un poco sobre el proyecto final. Entonces, la lección 6, un devocional sólido, un devocional basado en la palabra de Dios, que sirve para el bienestar espiritual del alma. Entonces, con esta introducción vamos a avanzar, vamos a continuar ahora, vamos a abrir oficialmente nuestra clase con esta oración. Oremos. Querido Padre Celestial, gracias por darnos tu santa palabra, en la cual encontramos todo lo que has hecho para darnos la salvación. Gracias porque nos das la oportunidad de aprender y de poder compartirla. Te pedimos que nos guíes para que sigamos preparándonos para compartir de la mejor manera tu evangelio. Que tu Santo Espíritu nos guíe al formar nuestros mensajes para compartir y que siempre podamos dar la gloria a tu nombre en todo lo que hagamos. En el nombre de Jesús, nuestro Señor, te lo pedimos. Amén. Muy bien, gracias. Amén. Muy bien. Sí, gracias por la recomendación. Amén. Vamos a, Amén. muy bien, vamos a cerrar los micrófonos. Muy bien, excelente. Vamos a repasar, pues el pastor Henry compartió mucho con nosotros en en el video que vimos, pensando en todo lo que él compartió con nosotros, pensando en los mensajes que ustedes han escuchado. Pensando en lo que han aprendido ustedes en otros cursos, por ejemplo, en el curso La Ley y el Evangelio, en identificación espiritual, ¿en qué consiste un buen mensaje devocional? ¿Qué opinan ustedes? ¿En qué consiste un buen mensaje devocional? Pensando en los mensajes que han escuchado ustedes, pensando en los devocionales de Academia Cristo, tal vez usted ha ido a la misa, a la iglesia, tal vez han visto los sermones de Pastor Henry o de Academia Cristo. Sí, Juan, vi su mano, creo. Juan Reyes. Sí, hermano. Adelante, hermano. Sí. Bueno, pues primero tiene que ser cristocéntrico. Luego tenemos que estudiar la palabra de Dios y meditarla para poder así dar un buen mensaje o preparar un buen devocional y que tenga las 8 cualidades. Muy bien, Juan, muchas gracias. Sí, que los mensajes sean cristocéntricos, que Cristo sea el protagonista de nuestro mensaje y no nosotros, no el ser humano. Natalie, adelante, muy buenas noches. De nuevo, adelante con su aporte. Buenas noches de nuevo a los hermanos y a usted, pastor. Bueno, aparte de esos 8 puntos importantes que nos dio el pastor Henry, creo que coincido con él y que el cuarto es el más importante. La salvación definitivamente es algo
que debemos transmitir en ese mensaje la ley y el evangelio. Y como decía en ese punto el pastor Henry, hay algo muy importante, que no solamente para transmitirlo a los demás, sino a nosotros mismos, tenemos que repetírnoslo y recordarnos constantemente la obra de salvación que Cristo ha hecho en nosotros. Porque tenemos que recordar que en ese mensaje llevamos alimento espiritual a los demás, pero también nos alimentamos nosotros. Y creo que nunca debemos de dejar de recordar para darle la gloria a Él y seguirle sirviendo en todo momento, porque nos liberó del fuego eterno. Estábamos en tinieblas y nos trajo a su luz admirable. Eso sería, Pastor Matt. Muchas gracias, Natalie. Y sí, tenemos una oportunidad muy especial al preparar un mensaje devocional. Tenemos la oportunidad de estar en la palabra y permitir que la palabra trabaje en nosotros. Entonces, sí, a veces estamos preparando un mensaje para compartir con otros, para compartir con nuestro grupo sembrador, pero mientras estamos preparando este mensaje, la palabra está hablando a nosotros. Dios nos está hablando por medio de su ley y su evangelio. Muy bien. Y también que la salvación sea un énfasis, un enfoque muy importante, muy grande del mensaje. Para los de ustedes que tienen grupos sembrador, queremos que las personas salgan después de su culto, después de su reunión, su estudio, con la certeza de la salvación, con la confianza de que sus pecados son perdonados y que van a estar en el cielo para siempre. Queremos que las personas regresen a casa con esta certeza. Muy bien, Fabián, veo su mano levantado. Adelante. Bueno, lo que yo saco de conclusión, algo que no se nombró. Bueno, el tema del alimento espiritual es muy importante, o sea, para un devocional. Ese alimento espiritual nos tiene que servir para motivarnos, estimularnos, edificarnos, fortalecernos, para crecer y para de esa misma manera poder tener una madurez espiritual, ¿no? Una madurez espiritual de la cual podamos ir creciendo día a día. Eso sería una de las metas que yo propondría para estudiar un devocional, por ejemplo. Bueno, y después es muy importante algo que no se nombró, el tema de la gratitud, o sea, de ser agradecido con Dios y o sea, de ser grato hacia Dios y de recibir la gratitud de parte de Él. Esos serían uno de los puntos que puedo encontrar. Muchas gracias, señor Fabián. Gracias por mencionar algunas otras cualidades. Juan también mencionó, Juan Reyes mencionó las 8 cualidades. Nathalie mencionó la cuarta, la salvación, siendo lo más importante. Gracias por agregar también a esta lista agradecimiento, siendo agradecidos a Dios por todo lo que tenemos de su mano. Las otras, pues, son y vamos al entrar en materia, vamos a profundizarnos más en cada uno de los 8 puntos que tenemos aquí, pero que el mensaje sea textual, que tiene, lo ideal es que alguien escucha su mensaje y reconoce, o por lo menos puede ver unos vínculos, algunas conexiones con el texto. De hecho, una prueba que sería muy chévere hacer es compartir su devocional con alguien sin mencionar específicamente el texto. Por ejemplo, en la segunda mitad de nuestra clase esta noche, vamos a ver el Salmo 46. El Salmo 46. Sería muy bonito si usted pudiera dar un devocional, compartir un devocional con alguien sobre el Salmo 46, y pues vamos a suponer que esta persona conoce bien la palabra de Dios. Y usted no dice que
el texto que eligió es el Salmo 46. Pero la persona escuchando a su devocional reconoce, él está hablando sobre el Salmo 46. Y muchas veces no va a ser posible porque estamos trabajando en el evangelismo. Entonces, no todos van a tener esta familiaridad con la Biblia y eso está bien. Pero una prueba para ustedes, quienes son estudiantes de la Biblia, sería eso. Si no vamos a hacerlo en este curso, pero tal vez si tiene tiempo algún día y quiere hacer un ejercicio con alguien, practicando su don, su habilidad de escribir un devocional, sería escribir un devocional, compartirlo con alguien que ya conoce bien la palabra de Dios y ver si esta persona puede identificar el texto. Y si la persona sí puede hacerlo, su devocional es textual. Ok, el Salmo 46, porque está hablando sobre la creación y un río un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, tal vez hablando sobre la ciudad de Dios y un río y lo que agrada a Dios, o hablando sobre la presencia de Dios, Él siendo nuestro refugio, usando los temas que aparecen en el texto. También que hay la ley y el evangelio, hemos hablado mucho sobre la ley y el evangelio, vamos a volver a este tema. Es teocéntrico, vamos a también tocar este tema, a la salvación siendo lo más importante. También la vida santa, hablando sobre la santificación, que vamos a, como Fabián dijo, que vamos a estar creciendo en nuestra fe, también creciendo en nuestra vida cristiana por la obra del Espíritu Santo, proclamando el Evangelio en sus formas. Hay muchas formas diferentes para expresar la misma verdad de que Jesús es nuestro Salvador y que en Él tenemos la salvación. Sin cambiar el mensaje, hay diferentes formas para comunicar las buenas noticias. También que el mensaje sea optimista y futurista, pensando en el cielo, pensando en nuestro hogar celestial, pensando en todas las bendiciones que tenemos de Dios. Y también que el mensaje sea auténtico, sincero y apasionado. Vamos a hablar un poco más sobre este tema, este punto número 8 aquí, el octavo punto. Por ejemplo, a veces yo creo que puede haber la tentación para alguien, un predicador, hasta un cristiano que está compartiendo la palabra de Dios, de hablar de una forma con sus amigos, con sus colegas en el trabajo, hablar como naturalmente, no, como un estilo normal para la persona. Y a veces cuando alguien está predicando o dando un mensaje, a veces por alguna razón la persona puede adoptar otra voz, otro estilo. Y puede ser porque la persona piensa que ahora voy a predicar, entonces necesito ser un poco más formal, un poco más oficial, pero a veces puede ser aún mejor simplemente ser quienes somos. Eso es más auténtico, usar nuestro propio voz, estilo de hablar para comunicar la palabra de Dios. Pero vamos a volver a este tema. Entonces, vamos a entrar en materia y lo que vamos a hacer es vamos a revisar un poco más las 8 calidades de un buen mensaje devocional. Y después vamos a hacer un ejercicio. Vamos a ver el Salmo 46, porque en muchos sentidos, cada salmo es como un devocional. Y nosotros podemos preparar un devocional basado en un salmo, pero también muchas veces el salmo mismo es un devocional ya escrito para nosotros. Entonces vamos a analizar el Salmo 46 y vamos a tratar de ver si podemos ver este criterio, estas pautas, estas calidades para un buen mensaje devocional. Entonces este es el plan para nosotros esta noche. Entonces las 8 cualidades de un buen mensaje devocional. Voy a compartir un poco y vamos a parar
después de cada uno de los 8 para recibir sus comentarios, su reflexión. Entonces, ¿qué significa que un mensaje sea textual? Se ve que se estudió el texto. No, la meta no es vanagloriarnos. No queremos que las personas salgan de nuestro estudio diciendo, el señor José Mendoza es tan sabio, él sabe todo sobre la Biblia, él es el más inteligente que he conocido. No, no estamos buscando esta gloria, pero también queremos que es obvio que nosotros hemos hecho la preparación necesaria. Y si nosotros hemos estudiado el texto y ahora estamos preparando el devocional, debe ser obvio que, ok, si él está, si José Mendoza está hablando sobre el Salmo 46, si está hablando sobre la ciudad de Dios y la presencia de Dios y como el Señor Todopoderoso está con nosotros y en él tenemos refugio, pues es evidente que él leyó y estudió el texto. Entonces, queremos que las personas vean los vínculos entre nuestro mensaje y el texto. Queremos explicar el significado del texto que vamos a compartir. Por ejemplo, si hay algo difícil en el texto, si hay alguna palabra difícil, si hay una frase difícil. Por ejemplo, si estamos compartiendo acerca de Zaqueo y los fariseos y los recaudadores de impuestos, y si nuestro público no conoce mucho sobre los personajes de la Biblia, no sabe mucho de la Biblia, debemos explicar un poco. Que los fariseos eran líderes religiosos que normalmente menospreciaban a los demás, y Zaqueo, él era recaudador de impuestos, y ellos eran muy odiados por la gente por estas razones. Entonces, si hay algo difícil en el texto, queremos explicarlo un poco. Es necesario que hayamos estudiado el texto para poder hacer esto. Puede ser que nosotros estamos estudiando texto y hay algo que nosotros no sabemos. Estoy leyendo, voy a compartir un poco sobre esta parte de la Biblia y esta parte hace referencia a tal rey y yo no he estudiado mucho sobre este rey. Entonces voy a hacer un poco de estudio para poder explicar quién era este rey, o por lo menos estar preparado si hay alguna pregunta. Y si hay alguna palabra que no es común, queremos investigar su significado. Hay muchas palabras que nosotros usamos en la iglesia, en la comunidad cristiana, que pueden ser extrañas a otras personas. Por ejemplo, la redención. Eso significa liberar a base de una acción, comprar de nuevo. Y pues a veces nos toca explicar la palabra y a veces la palabra puede expresar algo muy significativo, algo muy profundo, como redención, comprar de nuevo. Cristo nos compró, no con plata ni con oro, sino con su propia sangre. Entonces, a veces una palabra que puede ser extraña, difícil, rara, distinta, nos va a dar la oportunidad para expresar una verdad espiritual. ¿Cuáles son sus pensamientos en cuanto a un mensaje siendo textual? ¿O alguien tiene un ejemplo de algo que podemos hacer para tener un mensaje que sea textual? Bien, si no, está bien. Vamos a avanzar entonces a la ley y el evangelio. Eh, vamos aquí, la ley y el evangelio, el arrepentimiento y el perdón, que el mensaje sea equilibrado. No queremos que el mensaje sea pura ley. Ah, También hay un problema si el mensaje es solamente, exclusivamente evangelio, porque necesitamos la ley para prepararnos para el evangelio.
ley a quien está cómodo con sus pecados, evangelio a quien está angustiado por sus pecados. También que nuestros mensajes devocionales no carezcan ni de la ley ni del evangelio. Y vemos los dos extremos, ¿cierto? No importa, no hay problema, todo está bien con Dios. Y el otro extremo de, ustedes tienen que esforzarse, Dios está enojado con usted tiene que mejorar, o usted ha metido la pata tantas veces. Entonces, queremos un equilibrio. No queremos que el mensaje sea totalmente ley, pero necesitamos la ley para poder prepararnos para el evangelio, para apreciar el evangelio. Y queremos que el evangelio eh, predomine. Queremos un equilibrio, pero es sumamente importante no, que el evangelio no falta. Y queremos que las personas salgan del estudio, regresen a casa con la certeza de que pues Dios los ama, que Dios ha hecho todo para salvarlos. ¿Alguna pregunta, algún comentario en cuanto a manejando la ley y el evangelio en un devocional? Voy a mandar un mensaje a nuestro compañero José Carrasco para decirle que vamos a estar pendiente de la sala de espera. Perdón un momentito. Eh, sala. Sí, señor Fabián, adelante. Sí, lo que yo estoy interpretando acá, el tema de la ley y el evangelio, como usted dijo. El tema de la ley es saber que uno quiere reconocer debe reconocer el pecado que está cometiendo. Es como la ley del espejo, por ejemplo, ¿no? Que uno se ve a través del espejo y ve la falla que tiene. Y el evangelio, vemos el evangelio cuando ya nos arrepentimos, considero yo, ¿no? Cuando ya vemos que la ley no actúa ahí. No sé, es mi pensamiento. Sí, muchas gracias por este aporte. Sí, queremos llamar a las personas al arrepentimiento. A veces eso puede suceder con nosotros. Si estamos preparando el texto y estamos viendo la ley y esta misma ley puede indicarnos nuestro pecado y nosotros podemos darnos cuenta de nuestra necesidad de confesar nuestro pecado, arrepentirnos, pero también queremos brindar la solución al pecado. Ya tenemos el perdón que necesitamos. A veces puede ser difícil hacer eso en un mensaje de 3, 4, 5 minutos. Si está compartiendo un devocional breve, puede ser difícil hacerlo en 15, 20 minutos, 30 minutos, pero queremos predicar la ley, el evangelio. Y otra notita, queremos predicar ley, compartir ley que tiene que ver con el texto. Entonces hay una conexión entre el devocional siendo textual y también aplicando la ley y el evangelio. Entonces, si el texto habla de no codiciar, de la codicia. Pero nosotros estamos eh, compartiendo información sobre pues, el falso testimonio. Podemos, ahora no, el devocional no es textual. Si estamos hablando sobre chismes y el falso testimonio en contra de nuestro prójimo, pero el texto habla de la codicia, hemos desviado un poco del texto. Igual con el Evangelio. Si el Evangelio habla, por ejemplo, Salmo 46, sobre el refugio que tenemos en Dios y su presencia y su poder y cómo Él usa su poder para protegernos, pero estamos hablando un poco sobre algo más, pues es siempre bueno predicar el Evangelio, pero queremos que el Evangelio también, que vamos a compartir, sea textual. Señor Luis Bello, adelante, buenas noches. Sí, buenas noches para todos, buenas noches, profesor. No, sí, enlazar, muchas veces que
cuando hacemos un devocional y lo hacemos de manera textual y solamente leemos la palabra de Dios, es como que no nos alcanza a realmente a llenar lo que la palabra en sí nos quiere decir. Entonces ahí es donde tenemos que empezar a hacerles preguntas al texto y entre esas preguntas encontrarnos con la ley y con el Evangelio. Entonces, identificar dónde está la ley, dónde está el Evangelio en ese texto, nos va a ayudar a comprender lo que Dios está hablándonos primeramente a nosotros. A mí, cuando en una de las visitas que vino el pastor Joel hace un tiempo, me dijo algo que a mí me quedó grabado muy fuerte, pero dijo que todos los días tenemos la necesidad de evangelizarnos a nosotros mismos. Sí. Es decir, de todos los días pasar por la ley y por el evangelio, por el arrepentimiento y el perdón. Y eso es una parte, ahora lo veo más claramente acá en los devocionales, cómo, cómo encaja todo esto que me había dicho él, para que nosotros pasemos todo el tiempo, ¿no es cierto?, siendo evangelizados por la palabra. Amén. Excelente. Y si esta es una bendición de la vida devocional, que vamos a dar a la palabra de Dios la oportunidad de trabajar en nosotros todos los días, ahogando el viejo Adán, llamándonos al arrepentimiento y también asegurándonos de la salvación que tenemos en Cristo. Voy a ser totalmente honesto con ustedes. Yo necesito, yo debería eh, examinar mi corazón todos los días. Y si lo hago, voy a tener que confesar mis pecados todos los días. Y algo que también necesito escuchar todos los días es que soy perdonado, soy hijo de Dios, que Cristo vino por mí, vino a entregar su vida por mí, igual para ustedes. Sí, Natalie, adelante. Pastor Matt, una preguntita. Eh, con respecto, tal vez no muy a lo que estamos ahora viendo, pero se relaciona. Lógico, un devocional no es lo mismo que una prédica, pero al ser un devocional, ¿cuál sería el tiempo más adecuado para un devocional compartido, Sí, digamos, en un grupo sembrador? esta es una muy buena pregunta. ¿Qué opinan los demás? Creo que va a depender del contexto, de su público, de la situación, pero ¿alguna recomendación para nuestra compañera? ¿Cuál es como la duración ideal para un devocional? Tiene su grupo ahí, va a compartir un devocional. ¿Qué es el tiempo ideal? Sí, Luis Bello, adelante. Sí, yo hablo de mi experiencia, no quiere decir esto que sea una verdad. En mi experiencia, sea de un devocional personal, por ahí es más extenso, por ahí estoy 40 minutos, una hora, trato de tener ese tiempo. Pero cuando comparto el devocional, trato de ser un poco más breve y donde los demás también puedan expresar lo que ellos eh, descubren a través de esta enseñanza y no es más un tiempo entre 15 y 20 minutos. Muchas gracias, gracias por tu compartir Gracias. también y desde su experiencia, Luis Bello. Y sí, y creo que va también, como Luis dijo, va a depender del contexto, porque si usted está haciendo una visita a un enfermo en el hospital, puede ser que solamente va a compartir un mensaje, un devocional de 5 minutos, tal vez menos, tal vez va a leer un salmo, compartir algunos pensamientos sobre la ley y el evangelio, especialmente enfatizando pues, los puntos principales del salmo, porque si los médicos están viniendo y las enfermeras están ahí, la persona no se siente muy cómodo y si la persona tiene dolor o no se siente bien,
puede ser que simplemente va a pasar 5 minutos. El Salmo, 3 minutos, 5 minutos de Entonces pensamientos la pauta a devocionales. considerar, pastor, Sí, sería el contexto, el contexto, el sí. lugar. Gracias. Sí, y puede ser que es sábado en la noche y todos están ahí, todos cómodos, tienen un grupito, no hay prisa, nadie tiene que salir y ya pueden profundizarse en el texto. 15 minutos, 30 minutos, depende. Me acuerdo de un misionero una vez que fue a África y él fue invitado a predicar y las personas, el líder de la congregación dijo a este pastor, normalmente aquí predicamos por 1 hora. Y el pastor fue más acostumbrado a dar mensajes de 15 minutos. Ay, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a utilizar todo el tiempo? Pero a veces depende del público también. Una buena pregunta. Vamos a avanzar otra calidad teocéntrico, que habla de nuestro Dios Trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Eso no quiere decir que en cada devocional usted tiene que hacer referencia a la Trinidad. Pero si la Trinidad aparece en el texto, vale mencionar esta doctrina, vale mencionar quién es nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. O si el texto habla mucho de una persona de la Trinidad, vale enfocarse en esta persona de la Trinidad. También no queremos desviarnos buscando solo un mensaje agradable. La meta no es que las personas salgan diciendo, qué buen predicador, ella habla bastante bien. Esta no es la meta. La meta es que las personas vean a Cristo, a nuestro Dios, y de la salvación que tenemos en Dios. Como Pablo dijo, predicamos a Cristo crucificado. La salvación siendo lo más importante, como Nathalie dijo al principio, lo necesitamos tener en mente al preparar el mensaje devocional. Queremos guiar a las personas a la salvación. Una vez alguien me dijo que, pues, pensando en el devocional, si estamos preparando el devocional, debemos pensar en una mapa. Y puede haber que va a haber unas paradas en la mapa, pero el destino final es la salvación. Entonces puede ser que vamos a girar aquí y vamos a pasar por este lugar, como aquí un poco de la ley, aquí un detalle sobre el texto, aquí vamos a parar para hablar sobre qué significa esta palabra, vamos a girar más para allá, y más ley, y vamos a girar de nuevo aquí y estamos hablando del Evangelio, aplicando las buenas nuevas a las personas y el destino final es asegurar a la gente de la salvación que tienen. Va de la mano de ley y Evangelio, no predicamos para lograr obediencia o algún tipo de cambio. Muchas veces en las prédicas, en el cristianismo hoy en día, la meta es esta: animar a la gente para que sean más obedientes, animar a la gente, pues exigir a la gente que sean mejores personas. Esta no es la meta es señalar a las personas a Cristo y como Él es perfecto y como Él era obediente en nuestro lugar. Sí, Javier, adelante. Muy buenas noches. Sí, muy buenas noches, bendiciones para todos mis hermanos. La pregunta que realizó la hermana sobre el tema de la predicación o el tema del devocional, que serán similares, o sea, en el fondo, pues digamos que es lo mismo porque el centro es el estudio que hacemos acerca de la palabra de Dios, porque incluso para nosotros predicar o enseñar a alguien tenemos que profundizar acerca de la Sagrada Escritura, conocer a fondo lo que vamos a enseñar. Pero entonces, el tema de la predicación es la enseñanza, pues que obviamente vamos a dar acerca de la Sagrada Escritura, obviamente todo iluminado bajo el Espíritu Santo. Entonces, pero ya el devocional es como tomar eso que aprendimos o eso que estamos enseñando y ya irnos como a ese espacio más íntimo, ¿sí? Porque devocional es o significa acto de amor, ¿sí? O sea, como atesorar eso y ya comenzar pues
a meditar ya en eso, como a ir profundizando, a ir interiorizándolo, ¿sí? A ir madurando, pues, digamos, como todo eso que conocemos, que Dios nos muestra a través de las Sagradas Escrituras, ¿sí? Ya es como un temita ya como más personal, como ese encuentro ya, como más, esa comunión como más directa con el Señor, ¿sí? Porque igual en el tema de la prédica estamos todos, ¿sí? La enseñanza estamos todos. Ya el tema devocional como ya ese encuentro personal con Dios. Pero básicamente digamos que el contenido puede ser el mismo porque la base es la Sagrada Escritura para todo. Pues lo que yo tengo entendido acerca de eso. Muchas gracias, Javier. Sí, y creo que estamos hablando de dos cosas. Estamos hablando de la vida devocional y nuestro tiempo devocional, los devocionales que vamos a leer, la vida devocional, estar en los salmos y aplicar la palabra a nuestra vida, estar en cualquier parte de la palabra de Dios y aplicarla a nuestra vida. Eso es lo que estamos haciendo en lo personal. Y también estamos hablando sobre escribir un devocional para poder compartirlo con una persona en la casa de alguien, después de cenar, en el hospital, en una visita de evangelismo. Entonces, estamos hablando de como dos tipos de devocionales, en lo personal y también preparando algo para poder compartirlo con los demás. Gracias, Javier Rivas. Vamos ahora a este tema, el devocional siendo optimista y futurista, hablando también sobre la resurrección y la vida. También no significa que en cada devocional, si tiene un espacio para compartir un devocional de 5 minutos con alguien, no significa que tiene que hacer referencia al domingo de la Pascua de la Resurrección. Pero queremos llevar a las personas a ver la nueva vida, la eterna vida que tienen en Cristo Jesús. No solo presentar a Dios que nos librará de los problemas de esta vida, sino alguien que ha quitado nuestro problema más grande, que, que nos ha librado del problema más grande que tenemos, pecado, muerte, el diablo. Sí a un Dios que conoce nuestras necesidades y está a nuestro lado. Entonces, también aquí queremos un equilibrio, porque toda la gente, todas las personas tienen problemas y queremos animarlos diciendo que Dios sabe cuáles son sus problemas y Dios está ahí a su lado. Por ejemplo, en el Salmo 46 vamos a ver que Dios está con nosotros, pero no queremos solamente predicar que Dios nos va a librar de los problemas de esta vida. Queremos también hablar del reino de los cielos, de la vida eterna, del pecado y la gracia, de la muerte y de la resurrección, de la vida. Ah, por ejemplo, no nos quedamos con las cosas terrenales. Lo más importante es la gloria que nos espera gracias a la obra de nuestro Señor Jesucristo. Si solamente hablamos de las cosas terrenales, si solamente hablamos de un Dios que nos va a librar de los asuntos terrenales, podemos caer en un evangelio de la, de la gloria, de un evangelio de la prosperidad, lo que vamos a recibir aquí en este mundo, en este momento. Porque queremos pensar en las cosas de arriba también. Y que sea un mensaje auténtico, sincero y apasionado, tomando en cuenta sus dones, su carácter, sus experiencias también, la vida de quien presenta importa. Eso no quiere decir que en cada devocional tiene que compartir algo Se llama el personal. mandado. No tiene que como dar su testimonio cada vez, pero puede, por ejemplo, si usted experimentó algo y el texto habla de esta misma situación, usted puede compartir algo de su vida personal. Vamos a imaginar que usted perdió un hijo. Este es un dolor inmenso que yo en realidad no puedo imaginar porque no he experimentado esta situación. Pero si usted está compartiendo un mensaje sobre Job y está hablando sobre las
pérdidas y el dolor y la lástima, la tristeza que podemos enfrentar en esta vida. Y el texto que usted eligió es Job, y usted también perdió un hijo. Puede hablar un poco sobre esta situación. Hay gran ventaja de preparar tu propio mensaje, tus palabras, expresiones, experiencias. Ya hablé un poco sobre no adoptar otra voz, otro estilo de hablar para compartir un devocional. Es mejor que usted sea auténtico. Eso es más orgánico, como simplemente que sean usted mismo. Y lo más importante es presentar siempre será la palabra de Dios, presentando la palabra de Dios, presentando Cristo al público, a los oyentes de su mensaje. Entonces, vamos a hacer una actividad ahora. ¿Qué tiempo? Sí, tenemos un buen tiempito para hacer esto. Vamos a dividirnos en grupos y vamos a leer el Salmo 46. Vamos a leerlo antes y ustedes pueden leerlo otra vez en sus grupos pequeños. Y les pido que den un análisis del Salmo 46, viendo este criterio, las 8 cualidades de un buen mensaje devocional. Entonces, a ver, entonces, pueden pensar en estas características. Voy a dejar en el chat las 8 cualidades para que tengan en mano estas 8 cualidades de un buen mensaje devocional y hagan ustedes una revisión. Analicen, por favor, este salmo y, ok, veo la salvación aquí, o veo la ley y el evangelio aquí. Me llama la atención que debo arrepentirme en este aspecto, o veo el perdón comunicado aquí. Esa es nuestra actividad. Entonces, un voluntario, por favor, para que lea, tenemos en 4 láminas el texto para el Salmo. Si alguien pudiera hacernos el favor de leer el Salmo 46, el Salmo entero, y tenemos el Salmo dividido en 4 láminas. Amén, pastor. Gracias. Adelante, Natalie. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Amén y amén. Amén. Muchas gracias, Natalie. Entonces, en sus grupos, y voy a poner estas láminas, una captura de la pantalla de estas láminas en el grupo de WhatsApp que tenemos. Voy a pedirles si pueden identificar la salvación, si el salmo es centrado en Dios, el Dios Trino, o en qué formas podemos ver Dios Padre, o Dios Hijo, o Dios Espíritu Santo. Pues obviamente el salmo es textual porque estamos hablando de un texto bíblico.
la vida santa, el Salmo habla de la vida santa o cómo podemos animar, si vamos a dar un devocional sobre el Salmo 46, ¿cómo podemos animar a alguien a crecer en la vida santa? ¿Cuál es el evangelio que tenemos aquí? Y otra vez voy a pedirles que hagan una conexión entre el texto y el evangelio. Entonces, podemos, en cada devocional, podemos decir que Dios nos amó tanto que envió a su hijo vivió una vida perfecta en nuestro lugar, su hijo tomó el castigo que nosotros merecemos y ahora por medio de la fe somos justificados, tenemos la vida eterna. No sería mal decir esto en cada devocional, pero ¿cuáles son las formas distintas en que podemos comunicar las buenas nuevas, buenas noticias, basado en este texto, en este salmo? Si el salmo es optimista y futurista y este octavo punto no aplica mucho porque este tiene que ver un poco más con entregando su mensaje. Pero ahora voy a hacer una captura de pantalla de esta lámina. Voy a dividirles ahora en los grupos y vamos a tomar unos 5 minutos, no mucho tiempo. Entonces pueden compartir porque ya hemos leído el Salmo o pueden leerlo rapidito de nuevo, y pueden compartir sus pensamientos en el grupo. Ah, Podemos ver algunas de estas cualidades en el Salmo. Esta es la meta, este es el objetivo. Entonces, los grupos pequeños, ya vamos a ver, vamos a crear grupos pequeños. A ver, a ver. Perdón, encontré salas para grupos reducidos. Muy bien, vamos a crear los grupos. Ahora vamos a crear 5 grupos. Va a haber 3, 4 en cada grupo. Pueden tomar 5 minutos para compartir su reflexión sobre estas 8 cualidades, algunas de estas cualidades y el Salmo 46. Y ya van a recibir, ahora deben recibir la invitación para las salas pequeñas. Muy bien. Déjame compartir. Mm, Ok, todos deben estar recibiendo su invitación para ingresar en la sala. Y por el WhatsApp voy a dejar las láminas. Muy bien.
Muy bien, poco tiempo, gracias. Ojalá que hayan tenido por lo menos un poco de tiempo para compartir sus reflexiones ahí en los grupos. Estamos volviendo a estar juntos. Se necesita más tiempo para eso, pastor, para realmente Sí, hacerlo, porque hay que, o sea, hay que releer y en la reverencia que es, ¿verdad? sí, sí, más tiempo, sí. Ok, veo. Sí, eso se nota también que algunos compañeros ya están todavía en los grupos pequeños porque me imagino porque necesitan más tiempo. Ah, Ah, bueno, nosotros necesitábamos más tiempo, pero yo como ya yo sé el factor de la tecnología, la compu mejor, entonces me, me salí. Ah, sí, no, para la próxima más tiempo, definitivamente, para la próxima más tiempo. Muy bien, muchas gracias por su participación. Esta es una ventaja de estar en Discipulado 2, pasar un poco más de tiempo con los compañeros que tienen la misma formación, que están viendo la palabra de Dios desde la misma perspectiva. Entonces, vamos a hablar un poco, si me pueden prestar algunos minutos adicionales, y como siempre, si alguien tiene que salir, no hay problema, hágale con toda confianza. Pero vamos a cerrar hablando un poco sobre el Salmo 46 y las 8 cualidades de un buen mensaje devocional. Entonces, ¿dónde encontramos la ley en este salmo? Eh, pues muchas veces, aunque nosotros sabemos que somos salvos por Dios, y aunque sabemos que Dios ha hecho muchas cosas para nosotros, ha hecho maravillas, eh, podemos tener una falta de confianza, podemos fallar en confiar totalmente en Dios, olvidarnos de que Él es nuestro amparo en las tribulaciones. Podemos, pues, por un lado, dudar que Dios tiene el control o simplemente por otro lado, olvidarnos que Él está en control. Y esta es una forma en que podemos aplicar la ley a nuestros corazones y también a los corazones de los oyentes del devocional. Pero ¿dónde encontramos el Evangelio? Aquí es donde podemos buscar en el texto algunas palabras distintas para expresar buenas noticias. Y aquí en el Salmo 46 escuchamos que Dios es nuestro amparo, que es nuestro refugio, que es nuestro pronto auxilio y también que es nuestra fortaleza. Puedes, vamos a imaginar que usted está compartiendo un devocional sobre otra parte de la palabra de Dios. Puede ser que ahí no va a hablar de Dios siendo nuestro amparo y refugio y auxilio y fortaleza. En lugar va a hablar tal vez de la redención o de la regeneración que tenemos en el Espíritu Santo por medio del bautismo. Puede ser que usted va a hablar de un lavamiento. Puede hablar de la suciedad de nuestro pecado y las manchas de nuestro pecado y cómo somos lavados por la sangre de Cristo, purificados. Entonces los temas ahí puede ser la purificación, el lavamiento. O puede ser, depende del texto, como dije, la regeneración, la restauración. Podemos pensar en el conflicto que tenemos con Dios por nuestra cuenta, por nuestro pecado, un muro entre nosotros y Dios. Y Jesús derribando este muro, como la cortina en el templo se apartó. Entonces, y la conexión que tenemos con Dios, la comunión, la restauración que tenemos. Entonces, la idea es pensar en los temas diferentes para comunicar las buenas noticias. Eh, Como separación y restauración, muerte y vida, manchas de pecado y lavamiento. O aquí, el temor, el miedo, la tribulación y el Evangelio siendo amparo, refugio, auxilio, fortaleza. Sí, señor Fabián, adelante. Sí, le quiero hacer una muy buena pregunta que no sé si está asociada. ¿Por qué pasa esto de que a veces
Por ejemplo, yo lo comparo al sufrimiento, ¿no? Bueno, muchas veces uno piensa que el sufrimiento es porque Dios te manda a pasar esa prueba. Y en realidad el sufrimiento yo creo que es algo, o sea, que a través de ese sufrimiento Dios nos da la victoria. Pero hay muchos que hablan del sufrimiento o sea, y niegan a Dios, o sea, lo hacen responsable a Él y me parece que Dios no tiene nada que ver a causa del sufrimiento que podamos tener en esta vida, por ejemplo. No sé qué opina usted, pastor. Muy buena pregunta. Y sí, tiene que ver un poco con el Salmo 46. Eh, en breve, sabemos que Dios no va a mandar sufrimientos a nuestra vida como castigo por nuestro pecado. ¿Por qué? Porque castigó a Jesús en nuestro lugar. Entonces, y no pudiéramos experimentar lo suficiente sufrimiento para poder expiar por nuestro pecado, para como pagar el Claro, precio. Es decir, pero sí, a veces Dios permite que tengamos que sufrir algo y también promete que puede usar este sufrimiento para nuestro bien, para el bien de su por iglesia. eso, pero no le podemos echar la culpa a Dios entonces. Sí, exactamente, porque Claro. Dios no es el Ah, autor del pecado. Entonces, sí, ujú. No, eso es no, por difícil. eso. Sí, exacto, eso es Ujú, difícil, sí. Sí, ujú. a veces simplemente necesitamos decir que pues, la única cosa que puedo decir con certeza es lo que la Biblia dice. La Biblia dice que Dios no es el autor del pecado, pero también dice que permite sufrimientos, pero va a usar los sufrimientos para nuestro bien. Y sabemos que, Claro. sí, mucho más que podríamos decir, pero sí, una buena pregunta. Ujú. Sofía Valentina, adelante, de su mano. Profesor, una consulta al punto que estaban tocando, que me marea un poco. A ver, Dios permite que nosotros tengamos sufrimiento, ya sea para aprender o para cualquier, bueno, para un objetivo. Él tiene su objetivo, porque bien dice la Biblia que no se mueve ni una hoja si no es la voluntad de Dios. Entonces, esa es la pregunta, ¿no? No he entendido bien lo que dice el hermano, o que no le podemos, no es, bueno, no es el autor del pecado, pero, pero permite que nosotros incluso caigamos en pecado, ¿cierto? Va ahí una pregunta. Y lo permite porque nosotros también estamos desviando nuestro camino, y también lo desviamos según la misma Biblia, creo yo, no sé, me lo aclara por favor, porque Él así lo permite. Sí, esto puede Está- ser, y tal vez no vamos a tener todo el tiempo que necesitamos para profundizarnos en esta pregunta. Es una muy buena pregunta que pedimos a Dios en el Padre nuestro, no nos dejes caer en la tentación. Sabemos que Él no va a causar que hagamos pecado, pero también nos ha dado la oportunidad de hacer nuestras propias decisiones. Pero a la vez, cuando hagamos una buena decisión, no podemos tomar el crédito, porque ese es el Espíritu Santo trabajando en nosotros. Entonces, si yo hago algo bueno, debo dar la gloria a Dios. Si yo hago algo malo, yo tengo la culpa y debo confesar ese pecado y pedirle perdón a Dios. ¿Por qué Dios nos creó así? No sabemos, pero no nos hizo como robots. Eh, pero a la vez sabemos que por nuestra cuenta no podemos elegir el bueno. No sé si he contestado su pregunta. Sí, permite en el sentido de que es una posibilidad que caigamos en el pecado. Pero a la vez sabemos que la oración es poderosa y oramos que no caigamos en el pecado y podemos confiar que Dios va a contestar esta oración, cuidándonos del pecado. A veces todavía fallamos. Entonces, este es el dilema de ser pecador y santo a la vez.
Javier Rivas, adelante. Sí, amén, pastor. Pues con relación a la hermana, pues no para profundizar mucho, sino que pues yo tenía también una percepción algo similar. Yo creí que a veces mi comportamiento tenía que ver quizás de pronto con las cosas negativas que me sucedían en la vida, ¿sí? Porque pues digamos que doctrinalmente le han enseñado a uno que si se porta bien le va bien o si se porta mal le va mal. Pero cuando ya uno entra a profundizar las Sagradas Escrituras nos damos cuenta que no es así, porque no necesariamente cuando tú te portas bien te va bien y podemos mirarlo en la vida cotidiana. O sea, a veces uno se esmera por hacer las cosas bien y uno dice, pero ¿por qué me pasa esto? ¿Pero por qué me pasa aquello? Y a veces miramos alrededor y vemos gente que sabemos que no están obrando bien y están en mejores condiciones que nosotros. Entonces, a raíz de eso me puse pues yo a tratar de estudiar también y comprender, porque para mí eso es un misterio. Y miren, en la Biblia hay un ejemplo de Job, ¿sí? Dice en el primer pasaje, y hubo un hombre en la tierra de Uz llamado Job, que era un hombre perfecto, la Biblia lo llama perfecto, recto y temeroso de Dios, ¿sí? Recto, perfecto y temeroso de Dios. Y ya nosotros conocemos la historia de Job, qué le pasó a Job, ¿sí? Es decir, que Job no se estaba portando mal, estaba portándose bien y quizás Dios permitió vivir ciertas situaciones para demostrar que quizás esa cercanía de Job hacia él no era por las cosas materiales, sino que iba más allá, ¿sí? Porque incluso por allá, más adelante, vemos en el versículo 7 que dice que se llegaron los hijos de Dios, entre ellos incluido Satanás, y le dijo Dios, ¿de dónde viene? Y él dice que de dar la vuelta a la tierra, pero ya Dios conocía que él venía era de mirar a Job para ver cómo lo podía tentar y dice que Dios le permite y al final le dice, pero ojo con su vida, ¿sí? Cuando le permite pues tener las enfermedades. Entonces, pues analizando este pasaje, ya profundizando, o sea, a veces el que te portes bien o el que haga las cosas bien no significa que te va a ir bien, ¿sí? Aquí lo que tenemos que analizar es poner todo en manos de Dios, que sea Dios quien nos direccione, nos muestre el verdadero camino y entender de que todo esto que nos rodea, todo esto es un ciclo pasajero y que la vida mejor, o sea, está en Dios, ¿sí? Aún lo vemos en Pablo. Creo que en una clase hablamos acerca de eso. Pablo tenía un dolor que no le podía, que no se le quitaba y Pablo, mire, dicen que la misma Biblia dice que aún el manto de Pablo se lo llevaban de pueblo en pueblo para hacer milagros, pero él mismo no se pudo sanar. Y al final Dios le dijo, te basta solo mi gracia. Entonces, mirar todas estas situaciones que tenemos, qué Dios me quiere decir, ¿sí? Y entender de que, hombre, Dios me está formando, quizás la vida después de esta va a ser mejor, no aferrarnos tanto a estas cosas que a la verdad son de un abrir y cerrar de ojos, sino que atesorar arriba, ¿sí? O sea, apegarnos más bien de Dios y tratar de la mano de Dios sobrellevar todas estas situaciones que quizás nos fortalecen y podemos servir de testimonio y de ejemplo pues, para otras personas. Es mi humilde opinión, pues según lo que he leído en las Sagradas Escrituras. Muy bien, muchas gracias, Javier, por mencionar Pablo y esta situación de la espina que tenía en su carne. Y cuando él era débil, entonces era fuerte porque estaba confiando en Cristo. Y esta es una muy buena lectura para nosotros, una buena lección para nosotros en el sufrimiento hoy en día, porque cuando nosotros somos débiles y tenemos mucha aflicción y estamos angustiados, en este momento tenemos que depender de Cristo. Necesitamos contar de nuestro Salvador y de su ayuda, encontrar refugio y amparo y auxilio en Él. Entonces, no sabemos y a veces nunca vamos a saber la razón exacta y precisa por algún sufrimiento, pero puede ser una forma que Dios está permitiendo para que, como Javier dijo, dependamos más de Él, confiemos más en Él. Puede ser para fortalecernos,
puede ser para que nosotros tengamos esta experiencia para eventualmente algún día aconsejar a alguien más que tiene la misma aflicción. No sabemos. Sí, señor Julio Vargas y después Natalie, adelante. Casi no lo escuchamos, hermano. Tal vez se pueda. Ahora sí. Las escrituras muestran que Dios nunca nos va a poner algo o va a permitir que venga algo sobre nosotros que no podamos soportar. Por eso su palabra dice que Él será nuestro pronto auxilio. De manera que sí es verdad que nunca nos ha dicho que no vamos a pasar tribulaciones, nunca nos ha dicho que vamos a pasar dificultades. Lo importante es que en esos momentos de angustia, Él estará ahí. Y Él nos conoce más de lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Por cuanto Job, él sabía la fortaleza de Job, que el mismo Job no la sabía. Y al final de cuentas vemos el triunfo de Job y la recompensa que Dios tiene. Entonces es muy importante que a veces cuando no entendemos estas cosas, deberíamos saber de que Dios nunca nos va a poner una carga que no podamos soportar. Y además tener la certeza, aunque es difícil, de que Dios va a estar ahí en esos momentos difíciles. Y eso es lo que nos debe llenar de mucho gozo, porque como decía algunos compañeros, pues nosotros no estamos preparados para este tiempo. El Señor nos está preparando para cosas maravillosas más allá. Gracias, pastor. Muy bien, muchas gracias. Bien dicho, señor Julio, y gracias por incluir esta verdad en la conversación también. Tenemos tiempo para escuchar a Natalie y después nos toca ir a la conclusión. Adelante, Natalie. Coincido con el hermano que acaba de participar, el hermano Vargas, pero también la palabra nos lleva, recordando al compañero que la semana pasada expuso en el Salmo 19, dice que los juicios del Señor son verdad, todos justos, dulces más que miel y que la que destila del panal. Creo que el sufrimiento, como nos dice también la palabra, que para los que aman a Dios todo nos ayuda para bien. Tenemos que estar ahí sabiendo que el amor de Dios y lo que nos ha dado en su Hijo Jesucristo nos está formando, está puliendo esa fe para acrecentarla y saber que Él es ese amparo y que en esas situaciones también aprendemos para poder llevar ese ánimo, ese consuelo a otros que puedan llegar a pasar lo mismo. Y también recordar, porque muchas veces en el sufrimiento, pastor, Dios es claro, Dios nos ha dado ese perdón en su Hijo y en la palabra en Isaías nos dice que Él que se olvidó de nuestros pecados. Pero a veces se nos olvida cuando hemos caído en pecado, que hay pecados que tienen consecuencias, que se dan en forma natural. Si hay un pecado, puede eso conllevar a problemas, no solo inclusive a uno a nivel personal, ¿verdad? Que le compitan solo a uno, sino que pueden afectar el núcleo familiar, a los hijos o los padres o los hermanos, inclusive los hermanos de una congregación, los hermanos de la fe. Y eso no es Dios, pero es aquí donde viene ese evangelio poderoso, ese evangelio de la gracia, donde clamamos a Él, donde Él nos enseña a pedir perdón, a buscar la reconciliación en esa unidad, en ese mismo sentir, operando en la fortaleza y en la alianza que nos da el Espíritu Santo. Gracias, pastor. Muy bien, excelente. Gracias, Natalie. Sí, un buen recordatorio también, que Dios no nos va a castigar por nuestros pecados, pero a veces el pecado trae una consecuencia terrenal. Si yo tengo un carrito, si tomo alcohol y si conduzco, puedo enfrentar la consecuencia de dañar a alguien, de perder mi vida, un choque, un accidente, de estar preso. Entonces, a veces el pecado trae una consecuencia, pero en cuanto a nuestra relación con Dios,
somos justificados por la fe en Cristo Jesús. Él no nos va a castigar, aunque lo merecemos. Entonces, ¿cómo se expresa, para concluir, cómo se expresa la salvación en este salmo? La protección que tenemos. No necesitamos tener miedo. No tenemos que tener miedo. Aunque la tierra sea removida, el refugio que tenemos, que Él va a poner a fin. De hecho, Él ha puesto fin las guerras. Va a haber batallas espirituales aquí en esta vida, pero Cristo, nuestro Dios, ganó la guerra contra el diablo, contra el pecado, contra la muerte, y algún día en el cielo no vamos a tener que estar en estas batallas espirituales. Ahí en el cielo vamos a tener refugio, y mientras tanto en este mundo tenemos refugio en Cristo. Prometí compartir un poco de espacio para el proyecto final. Lo que vamos a hacer, vamos a cerrar con una oración, y los que tienen que salir pueden hacerlo, y voy a tomar después sus preguntas sobre el proyecto final. En resumen, el proyecto final, vamos a hablar más la semana que viene sobre el proyecto final. Ustedes van a elegir un salmo y van a tratar de poner en práctica estas 8 calidades de un buen mensaje. Van a estudiar su salmo usando las preguntas que revisamos en las clases anteriores. Entonces van a hacer su estudio textual, van a preparar su mensaje, una hoja, un mensaje que durará unos 5 minutos, un mensaje que puede compartir con otras personas, un mensaje, un devocional basado en un salmo, y también su directorio sobre los salmos, los temas de la vida y los salmos que corresponden a estos asuntos de la vida. También tenemos la tarea, pero voy a hacerles un recordatorio, la tarea de preparar algo para su plan devocional. Ok, voy a leer la palabra a esta hora del día, esto es lo que estoy leyendo, pero también les voy a recordar acerca de esta tarea en el grupo de WhatsApp que tenemos durante este fin de semana. Entonces vamos a cerrar con oración, y después recibo cualquier pregunta sobre el proyecto final. Oremos. Gracias te damos, Padre Celestial, por toda la compasión y la verdad que nos has demostrado durante nuestro tiempo de gracia, durante los años, durante nuestras vidas. Concede que tu palabra se proclame entre nosotros sin fin. Defiende a tu iglesia y a los creyentes contra todos sus enemigos y los peligros de esta vida. Guárdanos en tu gracia y manténnos para siempre en tu paz, la paz que solamente viene de tu Hijo Jesucristo, y es en su nombre que oramos. Amén. Entonces, muy buenas noches a todos. Para los de ustedes que tienen preguntas sobre el proyecto final, aquí estoy. Aquí estoy, pastor. Excelente, sí, díganos. Déjeme abrir la camarita. Sí. Bueno, ahora que tocó ese tema. Bueno, vamos, mi salmo, uno de mis salmos preferidos, siempre trato de hacer en todos mis devocionales al despertar, es el Salmo 103. Entonces, hago ese devocional escrito basado en el Salmo 103. Pero lo que quería saber es, o sea, la elaboración abarco esas 8 cualidades, pero no tengo que, como ahora que ustedes nos puso esas notas con el versículo a la par, eso no hay que hacerlo, solamente preparar el escrito, el devocional escrito. Exactamente, solo tiene que preparar su devocional escrito, no tiene como hacer un listado de estos 8 puntos diciendo que número 1 se encuentra aquí, número 2, no, estas pautas, este criterio es simplemente algo que tomar en cuenta al preparar su texto, su mensaje. Sí, señor. La otra pregunta,
eso que acaba de decir, como yo no estuve el lunes, no sé si lo habrá tocado el lunes. Bueno, yo tengo mi devocional y yo sigo mucho el Academia Cristo, nos manda en los chats, yo tengo 3 de los devocionales, entonces yo trato de abarcar en mis devocionales tanto de la lectura del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Ese plan devocional tiene que limitarse a los salmos o como yo lo hago. No, buena pregunta. Su plan devocional no es limitado a los salmos. Puede ser que ahora Por eso. estoy leyendo los evangelios o ahora estoy leyendo primera y segunda Tesalonicenses. Entonces tiene toda la libertad para elegir lo que quiera. Y sí, los salmos son simplemente una opción. No, yo ocupo salmos, pero no me limito, mi devocional no solo los salmos, como le digo, ocupo lectura del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Y del Nuevo Testamento siempre ocupo, lógicamente, un evangelio, un capítulo y una parte de alguna de las epístolas o de primera de Pedro o las de Juan, primera, segunda, tercera, ¿verdad? Se trató de abarcar. En la noche sí es ya así como decir ley, es salmos y proverbios. Entonces, eso es lo que tendría que anotar ahí. Sí, sí. Perfecto. Bueno, buenas noches, Exactamente. hermanos. Muchas gracias, Pastor Matt. Igualmente, que descanse muy bien. Y damos la palabra a nuestro compañero Fabián. Sí, yo quería, a ver, espera. Sí, yo quería preguntar si, por ejemplo, en el proyecto final, yo estaba pensando esto, hacer una introducción, hacer un desarrollo y terminar con un desenlace. ¿Está bien eso lo que yo puedo aplicar Sí, ese es como el para bosquejo el, para usted. Sí, sí, para el Salmo? sí, para el salmo, sí, especialmente si dentro de estas 3 partes usted puede tocar el tema de la ley, si usted puede tocar el tema del evangelio, muy bien, una introducción, Claro, su mensaje, aplicando la ley, el evangelio, explicando un aplicando poco, la... y después sigue la tercera parte, sí, no hay problema, me parece muy bien. Ah, bueno, sí, perfecto, entonces, listo. Perfecto. Y Juan Reyes, muy buenas tardes, adelante. Tengo una duda, hermano. Ve que nos dijo el día lunes que íbamos a hacer nuestro plan para la vida devocional de cada uno y Sí. se lo teníamos que enviar, pero no sé para cuándo, ya lo tengo, pero ¿cuándo se lo envío? En este momento está bien. Cuando tenga chance, esta tarde, esta noche, de hecho, algunos todavía están trabajando en sus planes, entonces iba este fin de semana, mi intención era pedirles a todos que compartan su plan para el siguiente jueves. Entonces, esta tarde, este fin de semana, hay un poco de tiempo, no hay prisa, lo importante es simplemente crear su plan. Y también se lo tengo que enviar a Luis. A Luis, sí, por favor, sí. Y Luis sabe que todos los consejeros saben que en estos días van a recibir su plan. Hablamos hoy y bueno, le compartí eso Ah, de que perfecto. le voy a mandar mi plan devocional. Y también me dio una buena noticia. ¿Sí? Dice que va a Sí, estar acá el profesor Matt. si Dios lo permite, para abril, sería un gran gusto para mí. Sí. Ya estoy preparando todo para que llegue. Muchas gracias, hermano. Muchísimas gracias. Sí, yo pedí permiso porque eh, tratamos de pasar un poco de tiempo los profes entre nosotros y nunca he hecho un viaje con Luis y hay unos grupos que no he conocido allá en México. Entonces, hoy recibimos la noticia que sí, podemos hacer este viaje juntos. Entonces, Dios mediante, para abril nos vemos muy pronto, mi hermano. Muy bien, muchas gracias a todos. Si tienen otras preguntas, dudas, estoy a la orden por medio de WhatsApp. Vamos a estar en contacto. Que el Señor
los cuide, los guarde esta noche, este viernes, este fin de semana. Un abrazo fuerte en Cristo Jesús a cada uno de ustedes. Muy buenas noches. Pastor, un ratito, sí. no se Gracias, vaya. pastor. Disculpe, yo no he venido, o sea, no he podido asistir dos clases por motivos de salud y lo que estoy un poco perdida ahí. O sea, vamos a escoger un salmo para nosotros hacer nuestra vida, el devocional. O cómo es cuál es el proyecto final, no lo he podido. Sí, algunos de los compañeros están hablando de una tarea que di la semana pasada y esta tarea se explica en las grabaciones y también le puedo mandar unos mensajes también para aclarar cualquier duda. Pero la tarea es preparar, puede ser nada más un mensaje de WhatsApp, algo escrito, preparar algo diciendo que este es mi plan para leer la palabra de Dios todos los días. Voy a leer los salmos, voy a leer un capítulo de Marcos cada día, voy a leer Isaías, 2 capítulos de Isaías cada día. Es preparar un plan, voy a hacerlo en la mañana, voy a hacerlo en la tarde. Entonces, preparar su plan personal para estar en la palabra de Dios. Y esta era una tarea. Y para el proyecto final, usted va a elegir un salmo a su gusto. Puede ser Salmo 40, Salmo 16, Salmo 23. Y va a preparar un mensaje usando las cualidades que revisamos esta noche. Usted va a preparar como no como un ensayo, pero va a preparar algo escrito, un mensaje devocional, no como un sermón, pero un devocional que pudiera compartir con otras personas. Ya, pastor. Y vamos a hablar más de esta parte del proyecto final la semana que viene, que debe ser la duración, cuánto tiempo, cuántas palabras. Vamos a hablar un poco de eso la semana que viene. Ya, pastor, gracias, pastor. Ahí usted. Perdón, Buenas profesor, noches. pero sí nos manda un punteíto ahora para hacerlo hasta el lunes, ¿cierto? Sí, sí. Ya, gracias. Con eso me quedo. Gracias. Sí, no, hay Pastor, no se tiempo, olvide de tranquilo. mandarnos. Sí. Tengan un descanso reparador y hasta la próxima, Dios mediante. Igualmente. Igualmente, buen fin de semana, que la pasen bien todos. Igualmente. Noche. ¿Alguna otra pregunta? Eso es todo para esta noche. Sí, no se preocupen en cuanto a las fechas límites, no se preocupen. Ya tienen tiempo, voy a explicar más sobre los objetivos, el proyecto, los aspectos del proyecto. Entonces, ya hay tiempo, no se preocupen en cuanto a eso. Muy bien, muchas gracias, que todos descansen muy bien. Buenas noches, pastor, gracias. Buenas noches. Buenas noches.